continuación nos va a hablar sobre ferropenia y el problema que representa para la salud pública y en concreto para la salud laboral, la doctora Marta Luisa Bermejo. Marta Luisa Bermejo es especialista en medicina del trabajo, es doctora en medicina y técnico superior en prevención de riesgos laborales. Actualmente es jefe de la unidad de salud laboral y vigilancia de la salud del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuando quiera, por favor. Sí, muchas gracias y agradecer sobre todo a los organizadores, especialmente a la doctora Pilar Vaquero, su amabilidad por invitarme a compartir con vosotros nuestras experiencias en relación con los estudios de hierro y de alteraciones del hierro que estamos efectuando en medio laboral. La ferropenia ya sabemos que es la disminución del hierro con tasas anormalmente bajas de hierro en el plasma, hematíes y en ferritina, que son las reservas de hierro. Aunque ya sabemos que existen variaciones individuales, la dieta normal administra unos 15 miligramos de hierro, de los cuales se absorben solamente un 5 o un 10%. Diariamente se pierde aproximadamente 1 miligramo a través de orina, heces, sudor, descamación celular, etcétera, y el aporte está muy igualado a las pérdidas, o sea, aproximadamente también 1 miligramo. A eso hay que añadirle aproximadamente unos 20 miligramos de pérdida en mujeres fértiles por la menstruación, de manera que el equilibrio de hierro, de ingesta y de pérdida es muy frágil y es fácil que cuando las pérdidas superan a la incorporación se desarrolle ferropenia, que en las fases más típicas se llevan a cabo de forma sucesiva, o sea, una primera fase en donde la pérdida de hierro supera la ingesta, en donde ya podemos ver una disminución de los depósitos, una segunda con agotamiento de ferritina, en donde ya no se puede satisfacer la eritropoiesis caracterizada por ya disminución de hierro sérico, aumento del receptor de la ferritina, etcétera. La fase número 3, que es la anemia franca, que según criterios de OMS se define como hemoglobina menor de 14 miligramos de cilitro en hombres y menor de 12 en mujeres, todavía con hematíes con índices normales. La cuarta con anemia franca, pero ya con microcitosis e hipocromía, y una quinta con anemia con síntomas y signos muy identificables normalmente en población general. Esto significa, en población general y es hospitalaria y extrahospitalaria, esto significa que hay varias fases en donde muchas veces no hay síntomas claros, pero que podemos hacer una intervención precoz si hacemos el estudio. A mí cuando me comentaron bueno, me propusieron hablar del tema de la ferropenia, la verdad es que yo pensé que con la cantidad de avances que había en el mundo de la hematología y de la nutrición, parecía un poco anacrónico, ¿no?, hablar todavía de la ferropenia, pero la realidad es que la situación actual es que a pesar de todos los avances sanitarios en campos de hematología y en el campo de la nutrición, la anemia ferropénica continúa siendo actualmente la alteración hematológica de mayor prevalencia a escala mundial y es la causa más frecuente de anemias tanto en los países desarrollados como por supuesto en los desarrollados, tanto en ámbito extrahospitalario como hospitalario. De hecho, en los países industrializados afecta aproximadamente a un 2 o un 5% de los adultos, en hombres y mujeres posmenopáusicas, y se duplica en mujeres en edad fértil, llegando hasta un 10%. La OMS dice que la ferropenia es el trastorno nutricional más común, pero la realidad es que el déficit nutricional como causa única de ferropenia en nuestros países desarrollados, en nuestro medio, es raro, a no ser que exista un aumento de las demandas. Por ejemplo, deportistas, trabajos con excesivo actividad física, de cargas pesadas, por ejemplo, gestación, niños o adolescentes en crecimiento, etcétera. Ahora bien, en los últimos años sí se está observando un incremento progresivo de dietas desequilibradas, es decir, en vez de, a pesar de todo el fomento de las dietas cardiosaludables, por ejemplo, la dieta mediterránea, la realidad es que en las consultas de medicina extrahospitalaria, y esto es compartido con muchos médicos, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, es que la evolución de esa dieta mediterránea está siendo desfavorable y, en cambio, lo que estamos viendo es un incremento progresivo de las llamadas dietas milagros que contribuyen a agravar el problema. Aparte que la etiología de la ferropenia puede ser múltiple y en un mismo paciente pueden confluir más de una causa. Esto lo he traído simplemente porque tenemos montones de personas en las consultas, incluso en el ámbito científico, que vienen hablando de estas dietas y que de hecho las ponen en práctica. Comentaros muy rápido que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria acaba de emitir hace menos de un mes un comunicado de alerta diciendo que todas estas dietas que son totalmente nocivas por desequilibradas, porque lo que producen es una disminución muy brusca de casi más de 5 kilos de peso al mes, que lo que hace es poner en marcha en nuestro organismo mecanismos hormonales y
fisiológicos de rebote, digamos, de manera que se ahorra, o sea, con un ahorro energético y un ahorro, digamos, un incremento de apetito, de manera que cuando se pasa a la dieta normal, el incremento de peso es muy rápido y de hecho tiene efecto rebote o efecto yo-yo. Esto lo digo porque es que tenemos permanentemente consultas de este tipo y además, insisto, o sea, es un comentario que hacemos habitualmente entre compañeros especialistas de medicinas extrahospitalarias. Además, ese incremento de peso de rebote se acumula en forma de grasa, que es lo que intentamos evitar con las dietas cardiosaludables de tipo mediterráneo. Por lo tanto, la situación actual es que, a pesar del gran avance en su conocimiento, la ferropenia y la anemia, además, no siempre es fácil de diagnosticar, porque pueden confluir varias causas, puede deberse a una causa potencialmente grave, hay frecuentes tratamientos inadecuados que inducen a errores diagnósticos y, además, existen factores etiopatogénicos, como por ejemplo en los últimos años se han descrito nuevos factores genéticos y nuevas proteínas, entre ellas la más conocida, la hepcidina, que influyen en la homeostasis del hierro y que continúan siendo estudiadas. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en el manejo médico? De esto hay que hablar, porque también es importante hacer nosotros, los médicos, la autocrítica, sobre todo en ámbitos extrahospitalarios, pero también hospitalarios. La realidad es que muchos pacientes con anemia son tratados sistemáticamente con hierro oral sin haber efectuado nunca ningún estudio previo o solamente un estudio incompleto. O sea, esto conduce a interpretaciones diagnósticas incorrectas, como por ejemplo anemia resistente al hierro oral, mala absorción del hierro, anemia crónica, cuando a lo mejor esto no es cierto y lo que sucede es que ha sido incorrectamente diagnosticada o insuficientemente tratada. La utilización de productos farmacológicos de hierro a dosis subterapéuticas es una de las cosas más frecuentes que encontramos y sobre todo teniendo en cuenta que los objetivos de tratamiento correcto deben ser restaurar la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, la reposición de la ferritina y que además son preferibles las sales ferrosas respecto de las férricas por su mejor absorción de hierro. Esto lo sabemos todos. Pero muchas veces lo que a veces olvidamos es que para remontar una anemia franca necesitamos unos 200 miligramos de hierro elemental al día y además el tratamiento con hierro debe mantenerse por lo menos 3 meses más después de haber normalizado las cifras de hemoglobina. Además, en las anemias ferropénicas severas también debemos valorar el tratamiento, por ejemplo, con ácido fólico por el incremento de la eritropoyesis que se produce cuando empezamos a dar hierro y, además, valorar otros defectos vitamínicos que pueden ser concomitantes. Hay varias causas de mala respuesta al hierro. Hay otras, como por ejemplo, que el paciente cumpla mal el tratamiento porque tenga efectos secundarios de tipo digestivo, fundamentalmente estreñimiento, diarrea, etcétera, porque la causa que pueda ser multifactorial o que haya una causa subyacente que permanezca sin diagnosticar. Y este cuadro de aquí lo he traído porque me parece interesantísimo tener en cuenta que de los 200 miligramos de hierro elemental y de todos esos productos que son los que conocemos todos que se están utilizando ahora mismo en el mercado, pues fijaros, la mayoría como mínimo necesitan al menos 2 comprimidos al día y algunos llegan hasta necesitar 6 ampollas diarias para un tratamiento habitual para remontar una anemia. La realidad es que las personas que llegan a la consulta tienen tratamientos bastante por debajo de esto y que esto es una cuestión a revisar, sobre todo en el ámbito de la medicina asistencial extrahospitalaria, porque se están viendo muchísimos tratamientos subóptimos por debajo de las dosis recomendadas. En cuanto a las causas más frecuentes de la anemia, en los países desarrollados hay, desde luego, en mujeres en edad fértil, la más frecuente son las metrorragias por las menstruaciones en mujeres en este periodo fértil, pero en hombres y mujeres posmenopáusicas la causa más frecuente son, por este orden, o bien las patologías digestivas, gástricas y de colon por ingesta antiinflamatorios no esteroideos, etcétera, aspirina, por ejemplo, entre otros, y las patologías de hemorragias por aparato gástrico o por colon, de las cuales aproximadamente un 10 o un 15% pueden ser patologías malignas, o sea, cáncer de colon o cáncer de estómago. Es verdad que hay enfermedades por defecto de absorción, entre ellas la más frecuente, la enfermedad celíaca, pero entre las causas globales no es la causa más frecuente de anemia ferropénica en nuestro medio. En países en vías de desarrollo, por supuesto, las carencias nutricionales de verdad, las desnutriciones por defectos alimentarios son las más importantes, pero también las parasitosis intestinales, por ejemplo el anquilostoma duodenal o el necator americano, que en nuestro medio se ven poco, pero que en los últimos años
con la llegada de personas originarias de otros países, sí estamos viendo esas parasitosis en algunas personas que también hay que investigar. Incluso en nuestro medio laboral hemos llegado a ver hasta atenias y cianemias desencadenadas detectadas por nosotros. Hay otras causas más infrecuentes, pero que también hay que tener en cuenta, y es que todas las anemias ferropénicas pueden tener como causa pérdidas de hierro que no sean, desde luego, las menstruaciones de las mujeres en edad fértil, y que algunas pueden ser muy graves, aunque menos frecuentes, como por ejemplo cáncer de vejiga, que puede haber pérdidas crónicas en forma de microhematuриas asintomáticas, que por cierto también se pueden detectar y hemos detectado a veces por microhematuриas simplemente en el sedimento de orina, que han sido derivados a especialistas en urología, después de hacer ecografías, pruebas complementarias, estudios citológicos de orina, etcétera, se han confirmado como estudios tumorales, y otros, por supuesto, que además hay enfermedades también hereditarias que son bien conocidas. Dentro de los síntomas por defecto de hierro, aparte de los más frecuentes, que son estos que veis aquí, o sea, cansancio, fatigabilidad fácil, debilidad, mareo, sensación de inestabilidad, vértigos, irritabilidad, sensación de ánimo depresivo, estos son los más típicos por los que las personas suelen consultar, los pacientes suelen consultar en ámbito extrahospitalario, y muchas veces, en casos graves, llegan al hospital, lógicamente, si no conseguimos corregirlos a tiempo. Hay otros síntomas que pueden ser más debidos a la deficiencia específica de hierro, aunque no haya anemia, como por ejemplo la disfunción de enzimas celulares que contengan hierro, que conducen, pues, por ejemplo, a una disminución de resistencias de tejidos, etcétera. Y otros síntomas ya más infrecuentes, por lo menos en nuestro medio, como por ejemplo las coiloniquias, alteraciones en las uñas, glositis, alteraciones de mucosas, membranas esofágicas, que se llamaba la membrana antigua de Plummer-Vinson, que hace mucho que no vemos, pero bueno, que en casos graves puede existir. Y lo último descrito, y lo he traído porque es un síndrome descrito muy recientemente en los últimos años, que es lo que se llama el síndrome de las piernas inquietas. ¿Esto qué es? Pues es un síndrome que aparece fundamentalmente en mujeres a partir de los 30 años, pero fundamentalmente entre los 35 y 40 años es cuando más debuta, y que se caracteriza por necesidad imperiosa de mover las piernas en determinadas horas del día. Parece algo sorprendente, ¿no? Pero da sensaciones disestésicas muy molestas, y lo peor de todo es que interrumpe, porque se produce fundamentalmente por la noche, interrumpe el sueño nocturno, con lo cual las personas tienen una calidad de sueño, una mala calidad y mala cantidad de sueño nocturno, y por el día se encuentran con mucha fatigabilidad, cansadas, etcétera. ¿Por qué lo he traído? Pues porque parece que la etiología se debe a un descenso de dopamina en determinados momentos del día, en cuya, a su vez, etiopatogenia está implicado el defecto del hierro, es decir, el defecto férrico favorece la disminución de dopamina, y dentro del campo de la etiopatogenia parece que está teniendo una importancia muy grande, y son trabajos de muy poquitos años hacia acá. Y luego, por supuesto, síntomas por defecto de hierro en cuanto a que puede existir patología subyacente de carácter orgánico, que puede algunas muy graves, como hemos dicho antes, hemos hablado de patología gástrica, úlceras, hemorragias de diversos tipos, enfermedades hereditarias, y cuando en consultas nos consultan por síntomas que pueden ser muy ambiguos, pero por ejemplo pérdida de peso sin causa explicada, sin que la persona esté haciendo dieta, anorexia, astenia, este cuadro es lo que se llama, lo recordaréis, síndrome general orgánico de los tumores, y en el contexto de alguien que tenga anemia, sobre todo ferropenia, es imprescindible investigarlo si va asociado a estos síntomas, porque puede conllevar que haya subyacente algún tumor o alguna enfermedad potencialmente grave. Por supuesto, luego también hay que estudiar otros defectos de vitaminas. Por ejemplo, hablamos ayer del defecto de la vitamina C, pero es que el defecto de la vitamina C, aparte de que pueda producir en sus cuadros más graves, como el escorbuto, que ahora ya hacen muchísimo, yo no he visto ninguno nunca, pero lo que sí que es verdad es que que produciría hemorragias y demás, pero lo que sí que es verdad es que la ferropenia puede disminuir la absorción intestinal del hierro, y también interfiere con el metabolismo del fólico, y que hay factores que pueden influir también en esa alteración, como por ejemplo el tabaquismo, que parece que disminuye hasta un 40% la actividad de la vitamina C, y la alcoholemia, que por alteraciones de nutrición pues puede dar lugar también a defectos de fólico, de hierro y de vitamina B, etcétera, otros nutrientes. El principal diagnóstico de las anemias microcíticas en cuanto a relevancia desde el punto de vista de la patología que más vemos o que más nos importa prevenir
es fundamentalmente el diagnóstico diferencial con aquellas anemias que también son microcíticas e hipocrómicas, pero que se caracterizan porque están producidas por un defecto en la biodisponibilidad del hierro. Y estamos hablando de las anemias caracterizadas por ser lo que llamamos anemias inflamatorias, o sea, las anemias de las enfermedades crónicas. Estas anemias constituyen la segunda causa de anemia más frecuente en el mundo y se producen por activación, bueno, están implicados, mejor dicho, la activación de mediadores que regulan la respuesta inflamatoria y del sistema inmunológico. Normalmente existe una enfermedad de base, por eso es importante el diagnóstico de todas y la investigación en profundidad de todas las anemias microcíticas y hipocrómicas, porque la enfermedad de base suele ser una infección, una inflamación o un cáncer. El tratamiento de estas anemias es el tratamiento de la enfermedad de base. Si tratamos estas hipocromías con hierro no vamos a conseguir absolutamente nada. Es más, estaremos impidiendo el diagnóstico correcto y estaremos empeorando el pronóstico en el caso de que haya una enfermedad potencialmente grave. Aquí sí que parece que hay una implicación de los nuevos péptidos y de los factores genéticos que se están descubriendo en los últimos años. Concretamente, la hepcidina parece que inhibe la absorción del hierro ante determinados estímulos patogénicos como la inflamación, infecciones y ante la sobrecarga del hierro. ¿Cuál es el impacto de todo esto en la población laboral? Pues aparte de todos los síntomas que hemos visto anteriormente, lo que se ha demostrado es que existe realmente un rendimiento en la capacidad para el trabajo, menor resistencia al esfuerzo, bajas defensas, y la OMS especifica que hay hasta de un 17 a un 30% de la capacidad, o sea, de descenso en la capacidad para el trabajo físico o manual pesado. Una pérdida incluso hasta de un 5% de productividad en tareas intelectuales y de alta exigencia mental, además de un incremento importante de absentismo. Lo que hemos intentado es que ya llevamos varios años haciendo estudios para descartar que las alteraciones que encontramos en personal de riesgo que están trabajando en laboratorios, donde encontramos a lo mejor algunas veces anemias u otras alteraciones, estábamos intentando valorar y estudiar las anemias que encontramos en profundidad. Para ello, para ver cuál era la evaluación del impacto en la salud, lo que estamos intentando es seguir los criterios de la OMS del año 2002, de Taylor del año 2002, que especifican todos estos pasos para hacer de verdad bien una evaluación de impacto en la salud. Y estamos dando los primeros pasos. Por eso lo que os voy a decir ahora son estudios muy preliminares, porque lo que estamos haciendo es un primer despistaje para intentar cuantificar. Fijaros, cogemos una población de 100 personas, bueno, exactamente 99, con intervalos de edades muy grandes, porque en el CSIC tenemos hasta personal incluso de más de 70 años, que están como doctores vinculados o catedráticos eméritos, etc. Entonces tenemos poblaciones de un rango de edad muy, muy amplio, durante un periodo de tiempo de 7 meses. Como criterios de inclusión, incluimos a todos los trabajadores que tenían riesgos biológicos, radiactivos, químicos toxicológicos, incluyendo carcinógenos, y excluimos a todas las patologías orgánicas previamente diagnosticadas, como nefropatías, hepatopatías, politransfundidos, donantes habituales de sangre, etc. En nuestro estudio, ya digo, son los primerísimos datos preliminares que estamos investigando, todavía no tenemos ninguna conclusión sobre ellos, pero os cuento, un 72% de estas casi 100 personas son normales, hay un 13% con defectos férricos y un 15% que nos sorprendió, porque aunque en años anteriores ya habíamos diagnosticado, de hecho, a partir de ferritinemias altas derivadas a especialistas en hematología, pues han resultado ser hemocromatosis o incluso marcadores de reactantes agudas, porque la ferritina funciona como un reactante de fase aguda y sube en determinados procesos inflamatorios o otros potencialmente graves. Entonces, todo esto que hemos estudiado estos años y algunas veces haciendo detecciones de cuadros bastante relevantes de forma muy precoz, pues por primera vez lo estamos intentando cuantificar. Y nos encontramos ese 15% por exceso que nos llamó la atención, y entonces hemos buscado más estudios muy recientes y estudios relevantes publicados en revistas de autoridad. Y concretamente, por ejemplo, uno muy reciente en el estudio Framingham, que viene estudiando toda la parte de resistencia a la insulina y todo esto, bueno, pues todo el síndrome metabólico, pues además en el año 2001 hizo un barrido de estudios sobre las alteraciones del hierro en más de 1000 personas de edades entre 67 y 96 años, y es verdad, claro, ellos encuentran un porcentaje,
2,7%, muy pequeño, mucho más pequeño lógicamente de defectos de hierro, pero tener en cuenta que están cogiendo población y concretamente mujeres que no están en edad fértil, o sea, todas en fase posmenopáusica, porque son edades muy avanzadas. Pero sorprende que en cambio tienen un 13% también de alteraciones por exceso. Entonces, seguimos investigando seguimos cotejando con otros estudios también importantes, y hay otro muy reciente también, en el año 2003, publicado en Medicina Clínica, que con 1.300 personas de edades, intervalos de edades un poquito mayores que los nuestros, pero también encuentran un 78% de normalidad, similar al nuestro, un 7% de efectos de férricos y un 15%, que es lo mismo que nosotros encontramos, por exceso. Entonces, la verdad es que la realidad que tenemos ahora, nos encontramos en la siguiente situación, al menos dentro de medicina del trabajo del CSIC. Las alteraciones carenciales de hierro han monopolizado muchos años los estudios poblacionales, sobre todo hasta hace poquitos años, pero la realidad es que en los últimos años se está demostrando también, y hay numerosos estudios que demuestran la alta prevalencia de las situaciones por sobrecarga y la necesidad de investigarlas. Por otro lado, la presencia de sobrecarga férrica, por supuesto, es mucho menor en mujeres, pero se iguala tras la menopausia a porcentajes detectados en varones. Y luego, todos estos factores genéticos y todas estas nuevas proteínas implicadas en la regulación del hierro, entre ellas la epidina, etcétera, son factores que seguro tienen que seguir siendo estudiados por la importante implicación que están teniendo. Por todo esto, el objetivo era hacer un algoritmo para el estudio de ferropenias y de otras alteraciones del hierro en medio laboral para integrar, el objetivo era integrar el estudio del metabolismo del hierro dentro de los protocolos de vigilancia sanitaria específica, sobre todo en personal de riesgo, por ejemplo, biológicos, químicos y radiactivos, aparte de diseñar estrategias de prevención y promoción de la salud dentro del ámbito laboral. Esto simplemente para que veáis que se ha hecho una recogida de datos muy exhaustiva describiendo puesto, antecedentes laborales, puesto, evaluación de riesgos, antecedentes personales, familiares, etcétera. O sea, una anamnesis totalmente exhaustiva. Otra cosa que también hemos hecho, que nos parece importante reseñar aquí por el contexto de la jornada, es que proponemos en este algoritmo que se haga una valoración nutricional básica del medio laboral, en los datos antropométricos básicos que pedimos son peso, talla, índice de masa corporal, porque es quizás el que mejor se relaciona con la proporción de grasa corporal, y pruebas complementarias para analizar al menos básicamente los componentes proteico-graso y la situación del estadio inmunitario de la persona. Valoramos el índice de masa corporal siguiendo los criterios de la OMS. El índice de masa corporal es lo que se llama el índice de Quetelet. Es peso, aunque bueno, aquí es peso en kilos entre talla elevado al cuadrado, ese 2 tiene que ser un cuadrado en metros, ¿sí? Talla en peso dividido entre la talla elevado al cuadrado en metros. De manera que entre 18 y 25 se considera peso normal, más de 30 sería obesidad y menos de 18, o sea, entre 17 y 18 ya empezarían a ser pesos por debajo de lo normal. En la valoración individualizada que hacemos en esta parte de la anamnesis describimos dieta habitual, fármacos, incluyendo, y además esto me parece importante, cuando preguntamos por fármacos, la mayoría de los pacientes nunca nos informan sobre ingesta de polivitamínicos ni tampoco sobre ingesta de los productos de herbolario, pero es que esto es muy importante porque muchos productos de herbolario tienen polivitamínicos o contienen contienen hasta hormonas de tipo tiroideas que se detectan como trazas y que es importante dejarlos bien registrados en la anamnesis para hacer el estudio integral desde este punto de vista que estamos estudiando. Y luego, por supuesto, preguntar específicamente por polivitamínicos, porque la mayoría de la gente no los considera como fármacos, no lo cuenta cuando preguntamos simplemente si el paciente está tomando algún tipo de medicación. Además, hay que tener en cuenta factores culturales, como por ejemplo el origen geográfico, por si hay alguna restricción dietética específica, actividad física, laboral, extralaboral, etcétera. Aparte de un estudio de bioquímica completo, ¿no?, incluyendo iones en sangre, hematología completa, etcétera, en el contexto del estudio del hierro pedimos no solamente sideremia y transferrinemia, sino índice de saturación de transferrina y ferritina. La ferritina es un parámetro que tenéis que saber, no sé si lo sabéis, es un parámetro muy caro, casi que cuesta más hacer una ferritina desde el punto de vista económico que casi una bioquímica prácticamente completa. Por eso la mayoría de las
veces en medio laboral es difícil hacerlo. Nosotros llevamos haciéndolo muchos años porque los resultados que estamos teniendo en el diagnóstico precoz nos están resultando mucho más que rentables y, entre otras cosas, por lo que estamos viendo ahora. Entonces, aparte de la ferritina, pedimos en estas personas también reticulocitos, un proteinograma completo, inmunoproteínas IgG, IgG, IgM, porque en desnutrición bajan los linfocitos T, pero no los B, y normalmente en otro tipo de alteraciones orgánicas puede haber alteraciones de inmunoproteínas, pero normalmente en desnutrición la IgA, la IgG y la IgM se suelen mantener normales. Y luego además pedimos al menos dos reactantes de fase aguda, o proponemos esto como algoritmo, que son concretamente la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, que además junto con la ferritina se comportan como reactantes de fase aguda. La realidad es que la ferritinemia en la práctica clínica, cuando encontramos una anemia con hipoferritinemia, casi siempre suele ser diagnóstico de anemia ferropénica. Pero la ferritina, insisto, como es un reactante de fase aguda, se puede elevar por la inflamación, por infección, por cáncer y también por la obesidad y por la diabetes, porque la obesidad y la diabetes tienen factores inflamatorios implicados. Por eso nos puede llevar a errores de apreciación sobre una ferritinemia supuestamente normal. De hecho, hay un estudio muy reciente publicado por el grupo de LECUB en el 2006 que ha demostrado por primera vez que las mujeres adultas obesas presentan mayor déficit de hierro que las mujeres no obesas. Esto se había visto ya hace por lo menos 10 años. Yo he leído publicaciones de estas hace por lo menos 10 años en relación a defectos de hierro más frecuentes en ratones obesos respecto de los que no lo eran, y también se había demostrado en niños y en niñas. Pero es la primera vez que empiezan a aparecer trabajos sobre población adulta. Entonces, se postula el que se necesitan nuevos marcadores que constituyan mejores marcadores séricos para detectar concretamente la deficiencia de hierro en mujeres obesas, y se propone que el receptor de la transferrina puede ser un buen marcador justamente para detectar estas deficiencias férricas en mujeres obesas, porque no se altera ni por la inflamación, ni por la obesidad, ni por la diabetes. Y en cambio la ferritina hemos visto antes que sí. ¿Cuál es el problema del receptor de la transferrina? Pues que actualmente es un parámetro que está poco disponible. O sea, en realidad ahora mismo no está disponible prácticamente en ningún laboratorio, ni en medio laboral ni en medio extralaboral. Y lo que sí que es verdad es que es una técnica analítica en sangre, o sea, es una técnica que va a ser fácil, que realmente es un análisis simple de sangre, y creemos que en un futuro muy próximo todos los médicos podremos acceder al receptor de la transferrina para completar el estudio de hierro. Y ya como conclusión es simplemente que las alteraciones en la homeostasis del hierro tienen una alta prevalencia en el momento actual por defecto y por exceso, que constituyen un problema de salud pública con potencial impacto en salud laboral y que deben de ser estudiados de modo integral, específicamente en puestos con riesgo, que pensamos que los servicios de medicina del trabajo son idóneos para la prevención y la detección precoz de alteraciones férricas y la promoción de hábitos de vida saludable, y que en nuestra experiencia, la integración del estudio del hierro, de las alteraciones férricas, dentro de los protocolos de vigilancia sanitaria específica puede ser rentable desde el punto de vista coste-beneficio, sobre todo con carácter de detección precoz, de prevención primaria, pero también secundaria. Pues muchas gracias.